Cuidado con esto, la posibilidad de una denuncia por fraude al Ministerio de Economía y también al presidente. Esto está pasando con este gobierno, un gobierno de timadores, un gobierno de simuladores, un gobierno que está empezando en la etapa de fraude. Y esto sí, tenemos que decirlo con precisión, porque no pueden estar en juego el patrimonio de las familias y de las empresas. Un programa interesante, porque, bueno, están aconteciendo múltiples cosas en el país, entre las cuales se destaca sorprendentemente el tema de la pobreza, que el gobierno está mencionando que bajó una cantidad importante de puntos porcentuales, ¿no? Menos de 40% de pobres es lo que ellos están diciendo. Para empezar a ponernos en tema, piensen ustedes, Pablo, Guitia, el chino que está ahí, vos, que no es que la pobreza se midió siempre en el país. Cuando el chino no había nacido, aún se empezó a medir la pobreza. Pero cuando yo había nacido no se medía la pobreza. Más, cuando yo voté por primera vez se empezó a medir la pobreza y le digo... ¿Vos votaste por primera vez? En el 83, claro. Qué mocoso. Empezar a medir la pobreza fue una propuesta de Alfonsín, que como son radicales, una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. Cuando lo quiso hacer ya no tenía más gobierno. Entonces, pero empezar a pensar en medir la pobreza, se medían las necesidades básicas y satisfechas. Cuando yo era terminando mi carrera, se medía, mi carrera la terminé sin que existiera el indicador de la pobreza. Desde Alfonsín hasta Macri la pobreza se midió siempre igual. Macri cambió la manera de medir la pobreza con Todesca. No vamos a entrar en el debate si está bien, está mal, tenía derecho a hacerlo y lo hizo. Pero lo que sí hay que resaltar, entre cómo medía Macri, mide Macri la pobreza, y la medía Alfonsín y todos los gobiernos hasta Macri, hay 14 puntos porcentuales de diferencia. 14 puntos. ¿Cómo? La misma, al cambiar la metodología, en este caso la canasta, a través del cual la básica total, la inversa del coeficiente de Engels, o los gastos que tenés que hacer más allá de los alimenticios para llegar a la canasta básica total, que es como la hace el INDEC, te permite, al armar esa canasta, que sea más exigente o menos exigente. Esos 14 puntos porcentuales que están en la metodología INDEC son muy importantes, porque ahora la pobreza, pongámosle el número redondo 39, 40, que es lo que está diciendo el gobierno, es con la metodología Macri medida. Por lo tanto sería un 25, un 26% de pobres con la metodología Alfonsín. Usted piense que cuando Kirchner se fue del gobierno era 26,9 y que cuando Cristina se fue del gobierno con la metodología Macri, que fue la que él midió, le daba 30. Pero en el INDEC están la distancia, medida la pobreza con los dos métodos, y hay 14 puntos. Más exigente la de Macri, para que le diera 30. Está perfecto. No, calavera no chilla, pero hay que tener claro que las metodologías son distintas. O sea, que lo que tenemos ahora ya violenta el sentido común. Decir que después de pasar Macri, pasar Alberto y este gobierno de Milei, que la pobreza ha caído,
a niveles por abajo de la que fue el gobierno de Kirchner y obviamente mucho menos que el gobierno de Cristina, es como violentar porque tenés que comparar con metodologías homogéneas, ¿no? Si no, hay que descontarle 14. ¿Ese es el único tema? No. Hay un tema que es central. Se nos ocurrió en la consultora medir los deciles de ingreso, comparar los deciles de ingreso, segundo trimestre de este año, tercer trimestre de este año, que es lo que están midiendo los datos que hay. Cuando usted compara los ingresos, los números que ellos ponen, no ningún cálculo, hay 40% de diferencia por decil. O sea que si usted ganaba 100 y estaba en el decil 4, ahora gana 140. Si estaba en el decil 7 y ganaba 200, ahora está 280. En una economía que se achicó. ¿Cómo es que todos los deciles de ingreso de la población crecieron un 40%? O sea, todos los que están escuchando este programa, más todos los que conocen, todos los argentinos que tienen ingresos, entre el tercer y el segundo trimestre aumentaron 40% su ingreso. Esto significaría, el promedio del segundo trimestre es julio. Perdón, es marzo, abril, mayo, junio, mayo. El promedio es abril, mayo, junio, el segundo trimestre. Mayo. De mayo al tercer trimestre, que es julio, agosto, septiembre, entonces agosto, o sea... De mayo a agosto. De mayo a agosto, porque vamos por trimestre, los ingresos aumentaron un 40%. En una economía que se achicó. Después querer discutir que se achicó mucho, que se achicó mucho... Listo, lo discutimos. Pero que se achicó no está en discusión. Por lo tanto, en una economía que se achica, que todos los ingresos aumenten el 40%, ¿qué implica que los ingresos aumentan un 40% si la canasta aumentó un 9%? Bueno, que ganaron un 30% real. Contra la canasta, del mes 5 al mes 8, ganaste un 30% de poder adquisitivo contra la canasta con la cual se mide la pobreza. Extraordinario. No pasó nunca en la Argentina, nunca, ni cuando la economía crecía a tasa china tampoco. Una cosa increíble. Una cosa increíble. En la Kirchner arranca la pobreza con 54 y la devuelve con 27, 26,9. Pero en 4 años. No es que en el rato la baja a 2, 4 años. Y sobre todo se va a medida que la economía crecía a tasa china. Pero acá decrece y obviamente está subvaluada el crecimiento y por lo tanto el total de la canasta por el tema de la energía. Lo mismo que pasa en el índice de precios pasa ahora con la canasta. Miden la ponderación de la energía en los ingresos, en el porcentaje que vos gastás de los ingresos, con la ponderación del 2004, 20 energía, años atrás. Incluyendo transporte. Transporte. Okay. Pero igual, aunque usted ponga los valores actuales de la energía, habría una ganancia real extraordinaria, casi de 20 puntos, 20 y pico de puntos. Con lo cual, con una economía que se achica... Claro, acá entra el tema que venimos conversando de que este es un gobierno de simulación, simuladores, simula. Claro, en esto se le fue la mano. En esto se le fue la mano. Nancy Pasos el otro día hizo cuando yo le cuento esto en la columna que tenemos, dice, bueno, pero si vos con eso alineás los patitos,
que mientas, entre comillas, que simules. ¿No estaría bien si vos alineás? Y bueno, supongamos que una mentirita piadosa, bueno, para alinear los patitos. Bueno, ahora, no para que las familias y las empresas gasten su patrimonio, porque si vos invertís una familia o una empresa en función de lo que te cuenta el gobierno y después perdés la plata, eso es timar. Eso en realidad empieza a ser fraude. La línea entre decir voy a hacer una mentirita, voy a simular que me nos va bien, y el fraude es cuando pone la plata. Claro, la diferencia entre suavizar lo que decís para mantener la esperanza y decir algo que es falso y que al tiempo te va a hacer estrellarte es bien diferente. El delito se comete cuando obligás al otro a poner la plata. Obligás porque lo convencés. Porque cuando el otro juega el patrimonio y lo pierde, ahí hay un fraude. Y el ministro de Economía le dijo a los empresarios que inviertan. Entonces nosotros tenemos que empezar a decir, cuidado muchachos que si invierten, no tengo ningún problema, es una decisión de ustedes, pero sepan que acá hay un lío. Sepan que hay un lío. Y como nosotros necesitamos las empresas en marcha, la mayor cantidad de empresas en marcha cuando esto se termine, es que estamos avisando esta situación. Ellos son simuladores. Con el superávit fiscal, no hay superávit fiscal, no hay, están equivocados, hay un déficit proyectado para noviembre de 6 puntos en función de lo que vos facturaste en noviembre. Los gastos del Estado superan el 6%, 6.1, 6.2, lo que se facturó durante noviembre. Durante toda la economía facturó en noviembre. Vos lo usás como la unidad de medida. ¿Cuánto es el déficit en función de lo que la economía facturó en septiembre? En noviembre. Hay un 6% de gastos por encima de los ingresos. O sea que no es un déficit así nomás. Si vos decís, muchachos, ¿qué pasa con las reservas del Banco Central? Son negativas. ¿Cómo? Si el gobierno dice que son negativas, muchachos, 6.000, 7.000 millones de dólares de negativo tiene en este momento. 6.000 y pico, hoy les entró un préstamo de 600. Eso sí les incrementa las reservas netas, pero todas las demás que entran son del sector privado, no es del Estado, no es ni del Banco Central. El préstamo que entró sí, pero te incrementa la deuda. Pero las reservas netas le crecieron, pero están en el orden de los 6.000, estaba 6.700, 6.800 negativas, habrán quedado en 6.000. El sector externo, y no hay duda, si no, no habría cepo. No, solucionamos el tema del sector externo. Bueno, entonces, ¿por qué no levantás el cepo? No quiero que bla, bla, bla. No, lo que pasa es que el sector externo no es superavitario, es la balanza comercial superavitaria, pero no la cuenta corriente, que son toda la relación de la Argentina con el resto del mundo. Cuando vos le ponés los intereses, le ponés los dividendos, cuando le ponés los royalties, la transferencia unilateral, los fletes y seguros, contra la balanza comercial, que si es positiva te da negativo. Toda esa suma te da negativa. Con lo cual el sector externo sigue siendo negativo. Finalmente, lo que ellos están haciendo, y con esto de la pobreza, es simulando que le va bien. Pero cuando el ministro le dice este es el momento de jugar, apuesten que ahora sí la cosa bla bla bla, y el presidente dice el mejor gobierno de la historia, ahí ya entramos en el fraude. Y si hay fraude es una obligación denunciarlo en la justicia. Cuando uno ve que se está cometiendo, si sos funcionario público no hay ninguna duda, tenés que denunciarlo, pero si no, como ciudadano, cosa que vamos a empezar a trabajar, la posibilidad de una denuncia por fraude al Ministerio de Economía y también al presidente, porque ellos están diciendo cosas donde ya empiezan a arriesgar el patrimonio familiar y el patrimonio de las empresas.
Algo de esto pasó con Macri cuando empezaron a hablar de los brotes verdes del segundo semestre, y los empresarios le hicieron caso, algunos, y muchos de ellos tuvieron que presentar convocatoria o perdieron millones de dólares. Cuidado con esto, porque Macri no eran tan explícitos, eran brotes verdes, esto, pensamos, viste, decían, no, en el segundo semestre, pero estos tipos no, dicen, ya está todo bárbaro, hagan, sobre datos que no son más que una simulación, como dijo Nancy Pasos, bueno, a ver si logramos enderezar las expectativas y que vayan en el lugar. Claro, cuidado con eso. Nancy no tiene por qué saberlo, se lo aclaramos. Mira, Nancy, que en economía esto es muy delicado. Si vos das una evaluación equivocada, hay un juicio muy famoso de un supermercado que compra Carrefour. Ellos compraron los Norte, lo fueron comprando en tractos sucesivos. El último que creo que compraron es de Quilmes, y hay un estudio de mercado que le hace una consultora que después no se verifica en la realidad cuando Carrefour lo compra, y Carrefour inició juicio a la consultora. Dice, usted lo que hizo, la consultora se escuda en fuerza mayor del 2001, dice, no, mire, yo hice los cálculos en función de la convertibilidad, después, bueno, eso que lo resuelve la justicia. Pero este es un antecedente que le estoy contando de cuando se dicen mal las cosas. Entre privados fueron a juicio, creo que todavía está eso, no sé si habrá terminado de opinar la Corte Suprema. Seguramente que llega a la Corte Suprema, porque estamos hablando de muchos millones de dólares. Carrefour dice, yo lo compré por este estudio de mercado, y todo salió todo al revés. Y la consultora dice, bueno, yo lo hice, pero en la convertibilidad, y ahora resulta que en la convertibilidad, bueno, que lo resuelva la justicia. Ahora, en este caso es el gobierno. Esto no es una consultora, este es la información oficial de los decisores. Este es el gobierno, y cómo van mostrando los números para que les dé, ya en el caso de la pobreza es un mamarracho lo que hicieron, pero van acomodando las cosas de una manera. Por ejemplo, cuando el presidente Milei dice hubiésemos estado en hiperinflación, porque proyecta en 12 meses la inflación mayorista o minorista que tuvieron en diciembre o en noviembre, no importa. Y entonces se mete 17.000... No sé. Le hicieron unos cálculos, uno lo hizo Jacobe, otro lo hizo Carlos Rodríguez. Hubo un día que el dólar se devaluó un 3.5, y entonces le hicieron por 365 días, porque si en un día es 3.5, ¿cuál es la fórmula? Es 1 más, paréntesis, 3.5 dividido 100 elevada a la 365 menos 1, que usted la hace muy fácil. Esa es la fórmula, es muy elemental, pero es 1.035 elevada a la 365. O sea, multiplicado por sí mismo 365 veces. Esa es la historia, el sí mismo anterior, ¿no? Es el que está siendo el anterior, se multiplica. Así que imagínese, ¿cuándo es el cuento del ajedrez? Que estaba triste el árabe y le dijo, me estoy aburrido, invente un juego. Y le inventaron el ajedrez y le dice, ¿con qué le puedo pagar? Bueno, deme un grano de trigo por cada cuadradito del tablero, tal que el cuadradito que está a la derecha o abajo sea el doble del anterior. Le dijo, ¿cómo no? Empezó 1, 2, 4, 16, 8. Ya... No, 4 por 4, 16. 4, 16, 16 por 16, después ya ese número. ¿Y con qué terminó pasando? ¿Sabe cómo terminó? No alcanzaba la cosecha, entonces lo decapitó. Dijo, no, me timó, ¡pum! Le cortó la cabeza y se acabó la historia. Porque no le alcanzaba la cosecha. Bueno, ojo con esto, porque 1.035 elevada a la 365 es más que elevada a los 64, que son los cuadraditos que tiene el tablero. Imagínense cuántas veces más, 6 veces más como mínimo, ¿no? Bueno, claro, ese número que daba la devaluación era impactante. Esto está pasando con este gobierno, un gobierno de timadores, un gobierno de simuladores, un gobierno que
está empezando en la etapa de fraude. Y esto sí, tenemos que decirlo con precisión, porque no pueden estar en juego el patrimonio de las familias y de las empresas. Pablo, mi amigo,